Yo soy Maximón y esta es mi historia. También conocido como Maximón o Relajmam. En este primer capítulo, nos sumergimos en los orígenes prehispánicos de esta figura enigmática, un ser que emerge de las profundidades de la mitología maya Tzutuyil. Imaginen un mundo donde los dioses tallan protectores de la madera sagrada y el equilibrio entre el bien y el mal se teje en las raíces de un árbol ancestral. Todo comienza en las orillas del lago Atitlán, en el corazón de Guatemala, un lugar místico rodeado de volcanes que susurran secretos milenarios. Los mayas tutuyiles, pueblo indígena que habita desde tiempos inmemoriales el área de Santiago Atitlán, un pueblo fundado alrededor del año 1544 por los españoles sobre asentamientos prehispánicos, veneraban a una deidad conocida como Mam. Este abuelo o señor era el guardián de la familia, las mujeres y el hogar, un espíritu temido y respetado que emergía en momentos de crisis. Según el Popol Vuh, el libro sagrado maya compilado en el siglo XVI, pero basado en tradiciones orales de siglos anteriores, posiblemente del periodo clásico maya, entre 250 y 900 después de Cristo, Mam forma parte de los abuelos mayores como Sakik-Hopsol, Sisimit y Alux, creados por el corazón del cielo y la tierra para cuidar los 4 puntos cardinales, las milpas y los pueblos. Relajmam. Su forma específica se origina en un árbol de tzitelt o palo de pito, Erythricon corallendrotrum, una especie sagrada común en Mesoamérica desde al menos el 2000 a.C., según evidencias arqueológicas de sitios como Caminaljuyu, cerca de la actual ciudad de Guatemala. La leyenda fundacional, transmitida oralmente por generaciones en Santiago Atitlán, relata cómo todo empezó por un conflicto de orden sexual y protección comunitaria. En tiempos mitológicos, antes de la creación del hombre, alrededor del siglo cosmogónico descrito en el Popol Vuh, datado en el tercer milenio antes de Cristo por algunas interpretaciones astronómicas, las esposas de los nahuales, espíritus guardianes, comenzaron a ser infieles mientras sus maridos cazaban o cultivaban lejos de casa. Para preservar el orden y castigar la transgresión, los nahuales tallaron una figura de un hombre adulto en el tronco del citel, vistiéndola con atuendos de la época y colocándola fuera de las casas por las noches. Esta efigie recibía ofrendas de comida, bebida y tabaco, incluso un puro encendido en su boca para simular vida y ahuyentar intrusos. Durante el día se ocultaba para mantener el secreto, protegiendo el amor, los hijos y la prosperidad. Así nació Maximón, cuyo nombre deriva de Ma-Xignon, que significa el amarrado en Tzotzil, refiriéndose a las ataduras que lo inmovilizaban para evitar que se moviera solo. Pero Relajmam no era solo un espantapájaros, era el primer Akihich, el guía espiritual e intermediario entre lo terrenal y lo divino, con dones proféticos para leer el pasado, presente y futuro. Enseñó a los Tzutuyils sobre el tiempo equilibrado en la Madre Tierra, realizó invocaciones con pom, ofrendas rituales y miel fermentada, y luego se desvaneció en la montaña de Atitlán, entrando en la temporalidad sin morir como un humano común. Otras versiones, recopiladas por etnógrafos como Samuel Kilothrop en su expedición de 1920 a Santiago Atitlán, describen a Mam como un héroe que sacrificó su vida por su pueblo, amarrado, quemado vivo por traidores y con sus cenizas esparcidas en el lago para evitar que resucitara. Sin embargo, su espíritu persistió, renaciendo en ciclos anuales similares al Wayeb, los 5 días finales del calendario maya, alrededor del 20 al 24 de febrero, en el calendario gregoriano actual, asociados a ayuno, duelo y fertilidad, desde el período posclásico. Este culto primigenio se centró en ritos agrícolas y de fertilidad,
vinculados a la transición entre la seca y la lluvia, con procesiones de frutas maduras desde la costa pacífica, único de celebraciones prehispánicas documentadas por Fray Diego de Landa en el Yucatán en 1566. En Santiago Atitlán, la efigie original, de 1,30 m, envuelta en trapos y hojas de maíz, con máscara de palo de pito, se guardaba en la Cofradía de la Santa Cruz, un sistema de hermandades indígenas establecido en el siglo XVI para mediar entre lo maya y lo colonial. Maximón bailaba, fumaba y bebía, uniendo lo divino y lo humano, y su versión femenina, María Castelán, tallada de las raíces del mismo árbol, equilibraba sinergia. Estos orígenes reflejan la cosmovisión maya, un mundo dual donde el protector también castiga, trayendo locura a adúlteros o a protección a viajeros. Lugares clave en esta era fundacional incluyen el Cerro de la Cruz en Santiago Atitlán, un sitio sagrado prehispánico usado para ceremonias, y las cuevas alrededor del lago donde se realizaban pizza. Consejos espirituales. La expansión inicial se dio hacia pueblos vecinos como San Jorge la Laguna y San Lucas Tolimán, donde se tallaban efigies locales con máscaras negras reminiscentes a Ecchua, dios maya de los comerciantes del período clásico. En resumen, Maximón nació como respuesta a la necesidad de protección en una sociedad agrícola vulnerable. Tallaba en madera sagrada hace miles de años en las costas del lago Atitlán. Esta figura, más que un dios, es un nahual, espíritu transformador que encarna la resistencia maya ante las crisis. En el próximo capítulo, veremos cómo la llegada de los conquistadores españoles en 1524 transforma este culto en un sincretismo explosivo. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Comenta abajo. Capítulo 2. La conquista española y el nacimiento del sincretismo. De Mam a San Simón. Hola de nuevo, exploradores de lo oculto. En este segundo capítulo, viajamos al turbulento siglo XVI, cuando los barcos de Pedro de Alvarado arriban a las costas de Guatemala en 1524, trayendo no solo espadas, sino también cruces y una fe que chocaría con las creencias mayas. Santiago Atitlán, ya un enclave tzutuyil desde el posclásico tardío, 1200 a 1524 después de Cristo, se convierte en epicentro de resistencia cultural. Aquí, Maximón, el guardián amarrado, se disfraza para sobrevivir. De deidad maya, pasa a ser un santo católico camuflado, iniciando un sincretismo que lo eternizaría como San Simón. La conquista, liderada por Alvarado, quien funda Santiago en 1541 sobre ruinas mayas, impone el catolicismo por la fuerza. Los frailes dominicos, como Bartolomé de las Casas en su defensa de los indígenas desde 1531, documentan cómo los mayas, para preservar sus ritos, fusionan dioses con santos. Mam, asociado al Guayev y al caos de fin de año, se superpone con Judas Iscariote, el traidor bíblico ahorcado en Semana Santa, un ciclo de muerte y renacimiento que resuena con el Guayev. En 1550, durante las primeras evangelizaciones en el altiplano guatemalteco, los tzutujiles esconden la efigie de Rilakmam en cuevas del lago Atitlán, vistiéndola con pañuelos y máscaras para que parezca un santo cristiano. El nombre Maximón evoluciona. Los ladinos, los mestizos, no pronuncian Rilakmam y lo llaman Simón, fusionándolo con San Simón Apóstol, cuya fiesta es el 28 de octubre desde el siglo IV en el Santoral católico, extendida a América en el Concilio de Trento, 1545-1563. Un punto pivotal ocurre en 1560, cuando cofradías indígenas como la de la Santa Cruz en Santiago Atitlán, autorizadas por el obispo Francisco Marroquín en 1555, se convierten en refugios para el culto. Estas hermandades, inspiradas en modelos españoles, pero adaptadas, custodian la imagen,
envuelta en huipiles tutuyiles, recibe ofrendas de aguardiente y tabaco, pero ahora con velas católicas, leyendas coloniales, recopiladas en el siglo XVII por cronistas como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida 1690, narran cómo Maximón se transfigura en Pedro de Alvarado mismo. Los mayas lo visten como el conquistador para apropiarse de su poder y usarlo en su contra, un acto de resistencia simbólica. En San Lucas Tolimán, vecino de Santiago, se crea una máscara con lengua fuera para beber las ofrendas, un rito que data de 1524, cuando los españoles intentan quemar ídolos en la región. El sincretismo se profundiza en el siglo XVII, durante la colonia española, 1524-1821. En 1610, el obispo Juan de San Miguel reporta idolatrías en Atitlán, ordenando quemas de efigies, pero los sutujiles responden escondiendo a Maximón en casas privadas, trasladándolo anualmente como un nómada. Esto genera la tradición del viaje del santo, similar a las procesiones de Corpus Christi introducidas en 1546 en Sunil, Quetzaltenango, un valle fértil habitado por mamas desde el 1000 a.C. El culto llega alrededor de 1650 vía comerciantes mayas, donde se le asocia con San Pedro por sus llaves del cielo e infierno. Aquí, la imagen juvenil con gafas de sol emerge como variante ladina, atrayendo a mestizos que lo ven como patrón de negocios. La ambigüedad de Maximón, protector, que fuma y bebe, pero castiga con locura, refleja el conflicto post-conquista. En Semana Santa, desde 1530, en Guatemala, se le ahorca como Judas el miércoles santo en un árbol ceiba sagrado, pero no se quema, resucita el domingo de resurrección, fusionando el ciclo pascual con el Guayev. Etnógrafos como Lothrop, en 1920, observan en Santiago cómo la cofradía renueva la efigie anualmente, tallándola de nuevo para refrescar su poder. Intentos de erradicación fallan. En 1700, durante la Inquisición en Guatemala, se persigue como diablo, pero sobrevive en altares ocultos. Para 1800, el culto se expande a Chichicastenango, Quiché, sitio maya quiché desde 1000 después de Cristo, donde Maximón preside mercados, protegiendo transacciones con Ek Chua. Este sincretismo no es pasivo, es una estrategia de supervivencia, donde los mayas ladinizan a su dios para que la iglesia lo tolere. Sacerdotes mayas, como los descritos en el siglo XVIII, actúan como tenilel, curanderos, invocando a Rilaj Mam con puros y pom en cerros sagrados como el de Pascual Abaj, en Chichicastenango, datado en rituales de 1400 después de Cristo. En esencia, la conquista transforma a Maximón en un camaleón espiritual, de Mam Palano a San Simón Católico, nacido en las sombras de 1524 en Santiago Atitlán. Este capítulo cierra con la independencia de Guatemala en 1821, abriendo puertas a reformas que lo popularizarán más. No te vayas. En el siguiente, exploramos el siglo XIX y los lugares icónicos. ¿Has visitado Atitlán? Cuéntame en comentarios. Capítulo 3. El siglo XIX y la expansión. Lugares icónicos y reformas liberales. Tercer capítulo, amigos. Estamos en el siglo XIX, una era de cambios radicales en Guatemala. La independencia en 1821 libera al país de España, pero trae la reforma liberal de 1871, bajo Justo Rufino Barrios, quien seculariza tierras indígenas y promueve el mestizaje. En este contexto, Maximón, ahora firmemente San Simón, se expande desde Santiago Atitlán a todo el altiplano, adaptándose a ladinos y mayas por igual. Lugares como Sunil y San Andrés Itzapa emergen como santuarios, mientras fechas clave como el 28 de octubre se convierten en fiestas nacionales sincréticas. Post-independencia, en 1825, el culto se fortalece en Santiago Atitlán, gracias a un sacerdote maya anónimo, posiblemente influido por las misiones de las casas en el siglo XVI, quien en la década de 1830 talla la efigie actual de Palo de Pito, de 1.30 metros, custodiada en la cofradía Santa Cruz.
Esta imagen, vestida con huipil, tsutujil y sombrero, recibe peregrinos para curaciones, alcohol en la boca para fertilidad agrícola, tabaco para protección en viajes. La reforma liberal de 1871, que expropia bienes eclesiásticos, empuja a los ladinos a adoptar cultos populares. Ellos blanquean a San Simón con trajes europeos, separándolo en dos: el maya, indígena, con máscara, y el ladino, caballero con bigote, evitando que mestizos se postren ante un indio. Sunil, en Quetzaltenango, valle volcánico habitado desde 2000 a.C., se convierte en bastión en 1880. Aquí, la capilla se traslada anualmente el 1 de noviembre, Día de Muertos, fusionado con All Saints desde 998 después de Cristo en Europa, pero maya en origen, cobrando una cuota de 5 quetzales por ofrendas. La imagen, fumando habano, preside ritos de prosperidad, atrayendo a mineros de las cercanas minas de aluvión activas desde 1850. En 1899, en La Pedrera, zona 6, ciudad de Guatemala, ritos nocturnos alrededor de encinos sagrados, sitio prehispánico de nahuales, marcan el inicio de un culto urbano con ceremonias en canteras de cementos novella. El siglo XX arranca con tensiones. En 1915, un sacerdote católico en Santiago Atitlán intenta quemar la efigie por su vínculo con Judas, pero la población tsutujil la defiende violentamente, escondiéndola y formando cofradías secretas. Lothrop documenta esto en 1920, describiendo a Maximón como espantatájaros resucitante. La expansión acelera. En 1935, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, pueblo cachiquel fundado en 1542, Antolín Castellanos talla una nueva imagen de tez blanca, con traje oscuro y gafas, bendecida por un sacerdote de la Iglesia de la Merced en la capital. Este templo, inaugurado en los años 40, atrae ladinos y centroamericanos, flanqueado por San Judas Tadeo, patrón de imposibles desde el siglo I, aclarando que no es el traidor bíblico. Chichicastenango, Quiché, mercado maya quiché desde 1200 después de Cristo, ve su auge en 1920 cuando Pascual Abaj, Cerro Sagrado, integra a Maximón como patrón de adivinos con llaves al cielo y al infierno. En San Andrés Secul, Totonicapán, fundado 1542, la variante local de 1950 lo viste como militar, protegiendo contra dictaduras como la de Ubico, 1931 a 1944. La Pedrera evoluciona. En 1980, Ajiyab, sacerdotes mayas organizan la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, trasladando imágenes en 1989 por expansión industrial, comprando terreno con donaciones. Aquí, junto al Cristo de Esquipulas, imagen original de 1594 en Chiquimula, Maximón preside ritos 6 veces al año, fusionando siembra maya con Pascua. En 1994, la asociación gana personería jurídica, legitimando el culto post-acuerdos de paz de 1996, que reconocen derechos indígenas tras 36 años de guerra civil, de 1960 a 1996. Lugares como Panajachel, turísticos desde 1960, y la antigua Guatemala, fundada 1543, vieron altares comerciales en 1970 con tarot y amuletos. El 28 de octubre, desde 1871, se celebra con marimba y cohetes en estos lugares pidiendo prosperidad. Este siglo marca la democratización, de escondido a público. Maximón viaja en botas cambianas mensualmente en San Lucas, Tolimán para proteger viajes. En el próximo capítulo, el presente, fiestas modernas y su rol en la identidad guatemalteca. Comparte si te intriga. Capítulo 4. El culto contemporáneo, fiestas, milagros y legado eterno. Último capítulo, queridos espectadores, es octubre de 2025 y San Simón vive más vibrante que nunca en Guatemala y la diáspora. Desde templos improvisados en Los Ángeles hasta romerías en Atitlán, Maximón encarna la resiliencia maya en un mundo globalizado. En este cierre, exploramos fiestas clave, su significado actual y cómo empezó todo. Un árbol tallado para proteger que hoy une a prostitutas, pandilleros y ejecutivos en plegarias por amor y dinero. La fiesta principal, el 28 de octubre,
Día de San Simón desde el siglo IV, adoptado en Guatemala en 1540, transforma pueblos. En Panajajel, Sololá, orilla de Atitlán, turístico desde 1970, miles peregrinan con cohetes, marimba y bandas desde las 6 a.m., ofreciendo velas, flores y licor. La efigie, dueña de todo, concede milagros, curaciones vistas por devotos como Pedro Diego en 2019, quien atribuye sanaciones a su intercesión. En San Andrés Itzapa, el templo de 1935, remodelado en 2000, recibe 500,000 visitantes anuales, con sacerdotes mayas como Pedro Ixchop invocando energía positiva, tolerados incluso por evangélicos. Semana Santa desde 1530 es el clímax. En Santiago Atitlán, el miércoles santo, alrededor del 17 de abril en 2025, Maximón, como Judas, se ahorca en ceiba sagrada. Procesión de traída de la fruta desde Escuintla, Costa Pacífica, 200 kilómetros, simboliza fertilidad con frutas maduras para mujeres y ciclos vitales. El Viernes Santo, duelo Guayeb Laik. Domingo, resurrección. Con botas nuevas para viajes. En Sunil, el 1 de noviembre 2025, la capilla nómada cobra cuotas, fumando puros para alejar espíritus. En Chichicastenango, Pascual Abaj, cerro de 1400 AC, ve ritos nocturnos con hierbas y escupitajos de aguardiente. Modernamente, tras acuerdos de paz 1996, el culto revive. En 1998, UNESCO reconoce Cosmovisión Maya. En La Pedrera, fiestas de siembra 15 de enero, sincretizan con Cristo de Esquipulas, 1594. Expansión a Estados Unidos desde 1980, con efigies en comunidades guatemaltecas en Los Ángeles, donde migrantes piden protección laboral. En TikTok y YouTube, videos de 2024 lo llaman santo de narcotraficantes, pero devotos como Norma de Los Ángeles 2019 lo ven como imparcial, ayuda en migración, aleja adicciones. Su legado, sincretismo vivo, resistiendo estigmas eclesiásticos. Hugo Estrada lo llama corrupción en 2019, pero persiste. Empezó en mitos tzutujiles pre-1924, tallado para fidelidad. Conquistado en 1924, disfrazado como San Simón. Expandido en 1871, global en 2025. Maximón une etnias, recordando, en la dualidad hay poder. Gracias por unirte a esta serie. Suscríbete para más historias guatemaltecas. ¿Cuál fiesta visitarías? Comenta. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte al canal de Leyendas del Pueblo. Dale like, comparte este video y además déjame saber en los comentarios qué otra historia te gustaría ver que yo aquí con gusto te la traeré. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima Leyenda del Pueblo.